¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la sesión 5, correspondiente al capítulo 4, y hemos titulado este tema, Empieza la persecución. Ahí en sus Biblias ubiquen el capítulo número 4 del libro de los Hechos, y vamos a analizar ya el periodo de persecución, hacia dónde se dirige la iglesia. No solamente a predicar el evangelio, sino que va a encontrar la oposición más grande que puede haber ahí, la religiosidad. Vamos a ver. Recapitulando un poco lo que hemos tratado hasta estos momentos, en el capítulo 1 vimos la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo ascendiendo a los cielos y prometiéndoles el Espíritu Santo. En el capítulo 2 vimos que esta promesa se cumple en Pentecostés, la cuarta fiesta de Israel, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Se cumple la promesa. En el capítulo 3 vimos el primer milagro de la era cristiana. Vimos la señal del reino en el cojo, saltando. En el libro de Isaías 35:6 dice, los cojos saltarán, los mudos hablarán. Entonces, y también vimos que en este capítulo es un periodo de transición. Recordemos que Jesucristo en el verso 8 del capítulo 1 les dijo, vayan y prediquen primero a Jerusalén, a su pueblo. Luego salgan de las fronteras y hasta Judea, Samaria, y luego recorran hasta los confines de la tierra. Todo en ese momento, el imperio grecorromano. Entonces, este periodo de transición era una oportunidad para que el pueblo de Israel se arrepintiera, para que regresara nuevamente a los caminos. Ellos conocían la ley, eran maestros, eruditos de la ley, pero no podían ver que lo que estaba aconteciendo delante de ellos eran los cumplimientos del reino, que el Mesías que había sido prometido había llegado y ellos habían rechazado esta promesa, esta profecía que ya se había anunciado muchos años antes. Y ahora nos encontramos ante la primera persecución, y esta persecución fue liderada por las autoridades religiosas, el Sanedrín específicamente. Ya explicaremos qué es el Sanedrín. Antes de entrar al capítulo 4, vamos a dar respuestas a las preguntas que hicimos con respecto a este capítulo. Perdón, vamos a resumir el capítulo 4. A ver. En el capítulo 4, antes de poder analizar el cuadro del arresto de Pedro y de Juan, vamos a ver que la causa del enojo de los religiosos era que Pedro había ocasionado un milagro en la Puerta la Hermosa y que ese milagro había sido de testimonio no solamente para los judíos, sino de todas las personas que estaban ahí alrededor. Y ese milagro ocasionaría un discurso. Y este discurso, el principal tema era la resurrección. Pedro y Juan iban a hablar acerca de la resurrección e iban a acusar a los que estaban ahí presentes de que ellos habían sido los que habían crucificado a Jesucristo, habían negado que el Mesías que estaba ahí en ese momento con ellos era el Mesías verdadero. Y ellos estaban totalmente cegados. Luego vamos a ver que la principal doctrina de la resurrección está diametralmente opuesta a todo lo que los saduceos creían. En el capítulo 4 vamos a empezar analizando el arresto. Recuerden que este arresto fue por causa del milagro que Pedro y Juan habían hecho en ese momento y la turba que se había levantado a causa de este milagro, el cojo saltando y el discurso de Pedro y de Juan hablando acerca de la resurrección. Luego vamos a analizar cómo se desarrolla este juicio ante el Sanedrín, y vamos a ver que el Sanedrín analizaba la ley escrita y la ley oral, y todo el Talmud, el Antiguo Testamento, era analizado por medio de estas personas y ellos juzgaban
si el que estaba delante de ellos era inocente o era culpable. Vamos a analizar en qué consistía el Sanedrín, cuáles eran sus funciones y qué requisitos debían seguir para poder emitir o condenar a una persona. Luego vamos a ver que Pedro y Juan, hombres iletrados del vulgo, salen victoriosos al enfrentarse ante el Sanedrín. Y luego vamos a ver la victoria que Dios les da a estos dos hombres, a estos dos apóstoles, y la reacción de la iglesia. Recordemos que ahora ya son 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres, porque si contáramos a los hombres y mujeres, probablemente llegaríamos a una cifra de 10,000. Entonces, a los niños y mujeres. Entonces, esta victoria y esta reacción de la iglesia no fue de huir o de cobardía. Vamos a analizar vamos a analizar que todas estas personas que habían sido bautizadas con el Espíritu Santo y que habían escuchado el Evangelio estaban esperando victoriosos que los apóstoles, sea cual sea el resultado, iban a seguir adelante. Iban a esperar que la soberanía de Dios se cumpla. Después de que los apóstoles cuentan su testimonio y le dan gracias a Dios por la victoria grande que ellos habían tenido en el encuentro con el Sanedrín, con todos los religiosos de ese momento, se analiza cómo es la unidad de la iglesia, cómo es la unidad de esta comunidad y cómo había una gracia en ellos para poder decir entre ellos, esto no es mío, esto es para todos. Había una abundante gracia. Y luego vamos a analizar ya en el siguiente capítulo, el 5, los primeros problemas que surgen a partir de Ananías y Zafira. Y también vamos a ver que continúa la persecución. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5 ya es un camino hacia la persecución. La oposición iba a continuar hasta los últimos días de los apóstoles. Recuerden, hermanos, que siempre que se predica el Evangelio, siempre que se predica Jesucristo, siempre que se predica la sana doctrina, la oposición habrá por parte de las tinieblas. A Satanás no le importa que la iglesia se reúna. Lo que a Satanás le importa es que esa iglesia predique la sana doctrina. Y es ahí cuando el infierno mismo desciende para oponerse ante las personas que están predicando el evangelio real. Ahora sí vamos a responder a las respuestas que dejamos del capítulo 3. Felicito a Miriam porque respondió correctamente, pero para aquellos que no pudieron quizás responder, vamos a dar la respuesta. La primera pregunta, ¿cuáles eran las medidas de la puerta a la hermosa? Y la segunda pregunta, ¿cuál fue la señal del reino mencionado en Isaías 35:6? Entonces, la primera pregunta no lo van a encontrar en la Biblia, dir como referencia al historiador Josefo. Entonces, la respuesta es, según el historiador Josefo, las medidas eran de 25 por 23 metros. Y la segunda pregunta, ¿cuál era la señal del reino mencionada en Isaías? Es el salto del cojo. Ahora sí entramos de lleno a analizar el capítulo 4 y quiero que estén atentos ahí en sus Biblias, abriendo sus Biblias para poder seguir juntos con este análisis. Vamos a ver. Vamos a analizar el arresto. Aquí vemos la oposición ya de los principales religiosos. Y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 4. Dice lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí el jefe de la guardia que se menciona en este capítulo era el jefe de la policía de aquel lugar y era el responsable de mantener el orden público en el recinto del templo. Él estaba solamente por debajo del sumo sacerdote. Entonces aquí vemos la persecución, vamos a analizarlo desde este punto de vista.
como un nuevo elemento. Ya la comunidad, la iglesia reunida ahí, agrega un nuevo elemento, que es la persecución. Ahora, ya no solamente su misión es ser testigos, ahora iban a ser testigos, pero con la persecución encima. Y esto lo vamos a ver desde estos momentos hasta el final del libro de los Hechos, que los cristianos iban a ser perseguidos, iban a ser torturados, iban a morir por la causa de Cristo. Aquí se realiza lo que había anunciado Jesús. Sus discípulos serán perseguidos, pero el Espíritu Santo hablará por ellos ante sus perseguidores. Cuando Jesucristo estaba con los apóstoles, con sus discípulos, Jesús les advirtió, por si acaso ustedes también serán perseguidos como yo lo seré. Yo los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. No obstante, ustedes no van a ser los que se van a defender. Ustedes no van a pelear solos. El Espíritu Santo hablará por ustedes. En Lucas 12 y en Lucas 21 están las referencias acerca de lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Entonces, aquí vemos un escenario impresionante. Vemos, el cuadro es el siguiente. Por un lado vemos la sala del Gran Consejo, es decir, el Sanedrín, con todo el poder policial, político, económico y religioso de Israel. Y por otra parte, los acusados, Pedro y Juan, hombres sencillos y sin cultura, parecido a lo que habíamos visto en el milagro. Dos escenarios, un escenario impresionante, a un hombre lisiado y una puerta totalmente adornada con plata, oro y bronce. Y aquí vemos un escenario desfavorable para Pedro y Juan. Se iban a enfrentar contra la crema innata de la sociedad, contra los que interpretaban la ley, con los que más sabían, aparentemente. Eran los que podían interpretar la ley y eran los que juzgaban si la ley se había cumplido o se había transgredido. Entonces, humanamente, el miedo se podría haber apoderado de cualquier persona que hubiera estado delante de estas personas. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar poderosamente en estas personas. Ahora, ¿por qué motivos arrestaron a Pedro y a Juan? Número 1, el principal motivo era de que anunciaban a Jesús en el templo y tomaron como excusa el milagro que había sucedido ahí con el cojo. Y ellos querían utilizar la ley como excusa para juzgarlos y buscar la manera de sentenciarlos y callarles la boca. Entonces, anunciar a Jesús en el templo para ellos era sinónimo de rebeldía. Número 2, los acusados ahora se convierten en acusadores. Si ustedes recuerdan, el capítulo 3, después de que el cojo fue sanado, Pedro se levanta en el pórtico y comienza a predicarles a su propio pueblo, a sus propios hermanos acerca del evangelio. Y comienza a decirles, ustedes fueron los que crucificaron a Jesucristo, pero entiendo que fue por ignorancia. Entiendo que ustedes lo hicieron sin el conocimiento previo de las cosas. Ahora Dios les está dando una oportunidad para que se arrepientan. Este es el momento oportuno para que ustedes se arrepientan de lo que hicieron y acepten el evangelio de Jesucristo. Pero ahora ellos que están siendo acusados, ahora ellos quieren voltear la torta y ahora ellos quieren acusar al que los está acusando. Se da cuenta cómo estas personas tenían la evidencia ahí ante sus ojos, veían que las señales del reino se estaban cumpliendo,
todo se estaba cumpliendo, la ley estaba pasando delante de sus ojos, las profecías estaban cumpliendo, pero no entendían, estaban totalmente cegados. Y por otra parte, vemos la doctrina diametralmente opuesta a la de los saduceos. Aquí hago una pausa. Los saduceos era una religión de la aristocracia, es decir, las personas más adineradas del pueblo de Israel. Ellos tenían por principio tres cosas a las cuales negaban rotundamente. Número uno, negaban rotundamente los milagros sobrenaturales. Ellos no creían en los milagros. Número dos, no creían en la resurrección de los muertos. Es por eso que ellos se molestaban y se enojaban tremendamente cuando veían a los apóstoles predicar acerca de la resurrección de Jesús. Y número tres, ellos negaban a los ángeles, los espíritus. Ellos no creían en los ángeles. Entonces, cuando lo veían que en sus testimonios mencionaban a los ángeles, mencionaban la resurrección de Jesucristo, y cuando veían un milagro, entonces ellos decían, esto va en contra totalmente de lo que nuestra doctrina nos dice. Y a pesar de que tenían la evidencia que estaban totalmente erráticos en lo que creían, ellos iban a defender lo que ellos creían, pero no por convicción, sino porque les convenía. Ellos tenían el favor de Roma y ellos no querían perder esa posición social que lideraban a través del Sanedrín. Ahora vamos a ver en los siguientes versículos cómo se desarrolla este juicio ante el Sanedrín. Y vamos a analizar desde el verso 5, dice lo siguiente: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Recuerden que Caifás era el suegro de Anás, y Juan y Alejandro. No tenemos ninguna referencia de quiénes son estos personajes, pero sabemos que pertenecían al Sanedrín. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Luego vamos a ver quiénes son los que comprenden este consejo del Sanedrín. Y dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ustedes han sanado a este hombre y con qué poder? Vamos a ver, el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de 70 ancianos más el sumo sacerdote, y este consejo era la corte final de apelación y el cuerpo gobernante más elevado del pueblo de Israel. Aquí corresponde al poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, ¿quiénes pertenecían a este cuerpo de ancianos? Vamos a ver. 24 sacerdotes, todos saduceos, 24 ancianos o líderes, aquí habían fariseos, y personas de renombre que eran muy conocedores de la ley. Aquí, por ejemplo, estaba Nicodemo, Gamaliel, 22 escribas, y por último, el sumo sacerdote. Entonces, estas personas, que sumaban 71, eran los encargados de emitir un juicio, de emitir el veredicto de un juicio ante el culpable o el inocente. Entonces, en Deuteronomio 16, del 18 al 20, Dios les manda a colocar jueces y oficiales, y harán justicia con justo juicio. Esa era la determinación de Dios. Entonces, para que se llevara un juicio local, recordemos un poquito de historia, cada pueblo al menos debía tener 120 varones como cabezas de familias para que se formara un Sanedrín. Aquí vemos, ¿no? Consistía en los 24 ancianos, los sacerdotes, los escribas y el sumo sacerdote. Pero cuando
el pueblo era demasiado pequeño y no se llegaba a esta cantidad, se formaba un grupo de entre 3 a 5 miembros y se les designaba ya no como Sanedrín, sino como concilio. Ahí en Mateo 5:22 dice, pero yo os digo, y ahí al final dice, ante el concilio. Esto era cuando el pueblo donde se iba a emitir un juicio no tenía la cantidad suficiente, entonces ya no se formaba un Sanedrín, sino se formaba un concilio. Entonces, note la diferencia que hay entre Sanedrín y concilio, porque más adelante, cuando ustedes analicen las cartas y los evangelios, van a ver dos términos distintos, el concilio y el Sanedrín. Ahora, las funciones del Sanedrín están detalladas en Deuteronomio 17, del 8 al 3, también está detallado en Deuteronomio 19, pero vamos a resumirlas de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles eran las funciones? Número 1, interpretar y aplicar la ley escrita y oral. Y esa misma ley les otorgaba la autoridad suprema de la ley. Cuando digo ley escrita y oral, me estoy refiriendo a todo la ley y el Talmud, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, la misma ley y todo lo que correspondía dentro del canon que ellos habían determinado, el pueblo judío. Número 2, preservar la vida y el derecho de los seres humanos. El presidente amonestaba y juzgaba la vida del culpable, o si era inocente. Entonces, ¿qué cosas tenían que tener en cuenta el Sanedrín o el Consejo para poder llevar a cabo el juicio? Número 1, que ningún juicio criminal se debía juzgar por la noche, estaba prohibido. Número 2, que los jueces que iban a condenar debían ayunar el día anterior. Ahora usted analice ahí si esto hicieron cuando enjuiciaron a Jesucristo. ¿Ayunaron? No lo dice y lo dudamos claramente. Número 3, el condenado no podía ser ejecutado el mismo día. Luego vamos a ver que cuando enjuiciaron a Jesús, el mismo día que lo arrestaron, ese mismo día lo sentenciaron, lo enjuiciaron y lo crucificaron, solamente a 7 horas después de haberlo arrestado. Siguiente, las propiedades del acusado no eran confiscados sino entregados a los herederos. Y por último, si el Sanedrín votaba unánimemente, es culpable, es decir, todos sin excepción decían es culpable, el acusado era puesto en libertad, porque el elemento misericordia había fracasado. Estos eran los puntos que ellos tenían en cuenta cuando emitían un juicio. Ahora, los juicios, cuando se celebraban, tenían que tener ciertos requisitos. Aparte de que no debía ser juzgado nocturnamente, debía haber publicidad del juicio. Es decir, nadie se podía juzgar en secreto. Número 2, libertad total para su defensa. Es decir, derecho a defenderse. El que era juzgado, el que era puesto en el banquillo ahí para ser juzgado, tenía total derecho a poder expresar los argumentos necesarios para su defensa. Eres inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Es un derecho. Y por último, el Sanedrín debía darle las garantías en contra de los peligros de los testigos. El tribunal y los jueces debían asegurarse que el testigo no sea falso. Y aquí vamos a ver en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 19, vamos a ver todo el procedimiento que se seguía cuando había un testigo falso. Y en el libro de Proverbios dice que Dios aborrece a los falsos testigos. Entonces, el tribunal, el Sanedrín, debía juzgar si el que estaba delante era un testigo falso o estaba juzgando correctamente. Ahora, vamos a ver el juicio hacia Jesucristo. Si nosotros analizamos la Biblia y vemos
que en Jesucristo ninguno de estos tres puntos se cumplió. Vamos a ver. Número 1, cuando capturaron a Jesucristo, lo capturaron aproximadamente a las 2:30 de la mañana y hasta las 8 de la mañana lo juzgaron y todo fue en secreto, no fue público. Entonces se violó el primer principio. Número 2, no encontraron testigos. Recuerden que el único testigo, que era Judas, a quien habían sobornado, le habían dado dinero, este testigo que había traicionado a Jesús se negó a declarar ante el pretorio, es decir, ante el juzgado ahí, ante la asamblea, ante el Sanedrín, porque él reconoció que al que estaba traicionando era inocente. Por lo tanto, según la ley, el único que debía ser juzgado era Judas. Y vamos a ver luego en Deuteronomio que la ley lo mandaba así. Por lo tanto, si Judas era un testigo falso, automáticamente el acusado tenía que salir en libertad. Y por último, vamos a ver qué le pasaba a un testigo falso. Y en Deuteronomio 19, del 15 al 21, vamos a ver también que para que se lleve a cabo un juicio correctamente, se necesitaba al menos 2 o 3 personas como testigos. Y con Jesucristo, ninguno de estos puntos se cumplió. Era terrible lo que esta asamblea, estos religiosos, estaban haciendo o hicieron con Jesucristo. Dice la Biblia, ahí en sus Biblias buscan Deuteronomio 19, del 15 al 21, dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, si acusaban a Pancho y venía el testigo y decía, Pancho ha cometido adulterio, y no había otro más para sustentar lo que él estaba acusando, automáticamente dejaban en libertad a esa persona, porque no habían las suficientes pruebas y no se podía celebrar el juicio. Les pregunto, ¿se cumplió esto con Jesucristo? ¿Qué hicieron los saduceos, los fariseos y todos los religiosos de ese momento? Comenzaron a sobornar y a colocar testigos falsos. Verso 16. Cuando se levantare testigo falso, y aquí viene lo importante, contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitaréis el mal de en medio de ti. Aquí lo que está tratando de explicarnos la Biblia es que si el testigo era falso y era hallado falso por el Sanedrín, el testigo debía morir como lo estaba pensando hacer con el acusado. Si el acusado, el juicio era ser muerto por causa de su pecado y el testigo se determinaba que era falso, el que tenía que morir era el testigo falso. ¿Se cumplió esto con Jesucristo? Definitivamente no. 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitaréis el mal de en medio de ti. 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, aquí vemos aparentemente una drasticidad tremenda de parte de Dios cuando celebra un castigo. Pero si nosotros analizamos lo que Jesucristo, lo que la Biblia, lo que Dios
mandó en el Antiguo Testamento, en el Código Sinaítico, era una enseñanza detrás de cada juicio, era una enseñanza. Por ejemplo, ante el juicio, ante un adúltero que sea apedreado junto con la adúltera, es decir, las dos personas tenían que ser juzgadas. Detrás de ese juicio era que no se viole lo más sagrado del matrimonio, la pureza del matrimonio. Dios estaba mostrando un mensaje claro, la dignidad del matrimonio, la santidad del matrimonio, ya que el fundamento y la base de la sociedad es el matrimonio. Y cuando éste es atacado con inmoralidad, con homosexualidad, con lesbianismo, con el adulterio, atacan directamente a la ley de Dios. Y Dios es ahí donde manda juicios para estos pueblos o para estas personas que van en contra de lo más sagrado que ha dejado Dios, que es el matrimonio. Ahora bien, luego de que los discípulos, los apóstoles, estuvieron ahí delante del pretorio, delante del Sanedrín, comenzó ahora sí el ataque y la defensa. Recuerden que los juzgados, los que querían juzgar, tenían derecho a defenderse. Y es aquí donde Pedro y Juan iban a aplicar la defensa del evangelio. Pero el Sanedrín iba a atacar por medio de dos frentes, así como siempre lo hace el enemigo. Número uno, a través del desprecio. Ellos iban a ver que los que estaban al frente eran personas del vulgo y personas iletradas. Ellos pensaron, como son personas, son pescadores, son personas que no tienen conocimiento de la ley, son personas iletradas, no tienen ciencia en ellos, entonces los vamos, digamos, a juzgar rápidamente y los vamos a menospreciar. Y si no funciona esto, pues los amenazamos. Esa era esa era la estrategia del Sanedrín ante los dos apóstoles. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo ahí en la Biblia. Dice lo siguiente en el verso, desde el verso 5 hasta el verso 8, vamos a ver que el Sanedrín estaba compuesto ahí, como ya lo hemos explicado, por los principales sacerdotes, en este caso los saduceos. Y ahora vamos a ver lo que ellos vieron en Pedro y en Juan. En el verso 13 dice, luego antes Pedro había manifestado algo precioso para nosotros los cristianos. Él dice lo siguiente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los sacerdotes le preguntaron a Jesús, ¿en nombre de quién tú predicas? ¿Quién te ha dado ese poder? ¿Quién te ha dado derecho de hacer esto? Y Pedro se levantó y dijo, en nombre de Jesucristo. Es por eso de que a nosotros se nos conoce como cristianos, porque predicamos a Cristo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder ejecutar el evangelio con poder. Recuerden que es requisito indispensable para poder iniciar nuestro ministerio que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y lo que el Espíritu Santo nos demanda a nosotros es obediencia, nada más, obediencia. Verso 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, su primera estrategia de tratarlos con desprecio porque eran hombres iletrados había fallado. Ellos habían visto de que cómo es posible que personas que no tenían
el más mínimo conocimiento académico. Hablaban con denuedo, delante se paraban y hablaban con denuedo y podían articular todas esas palabras con una claridad que todos se quedaron maravillados. Hasta sus mismos acusadores se quedaron maravillados y reconocieron que estos, los que estaban siendo acusados, eran los que estaban con Jesús, el mismo que ellos habían crucificado. Y como no funcionó el desprecio, ahora viene la amenaza. Verso 14, y viendo el hombre que había sido, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí vemos otro de los puntos que habíamos analizado en cuanto al juicio. El testigo tenía que estar delante de los acusados, pero el testigo no estaba acusándolos. El testigo simplemente estaba ahí para dar testimonio de que realmente Dios había sanado y había sanado no solamente su cuerpo, sino su alma. Entonces el testigo en ese momento no les servía para sus planes maquiavélicos que tenían en ese momento. El testigo, todo lo contrario, estaba gozoso, saltando en un pie porque había sido sanado. Y no lo podían utilizar como carnada. El verso 15, ellos eran testigos de que esto que había sucedido era un milagro. Dice el 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Luego que no funcionó el desprecio, todo el concilio de los 71 se reunieron y comenzaron a maquinar y dijeron, ahora, ¿cómo hacemos para callarlos? Porque sus doctrinas, recuerden que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los milagros. Entonces, aquí comienza la amenaza y vamos a ver cómo responde Pedro y Juan ante esta amenaza. Dice el verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí vamos a ver, en el verso 18. Vamos a ver en el verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero que observen la siguiente, o piensen en el siguiente cuadro. Aquí vemos a un Pedro fortalecido con el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que retrocedan cuando Pedro es interrogado por estos mismos sacerdotes y le dicen, tú estabas con ese hombre. ¿Y qué pasó ahí con Pedro? Comenzó a cantar el gallo y negó a Jesús. Ahora, nuevamente está delante de esas personas y le van a acusar. Humanamente, podía escuchar Pedro el canto de los gallos y acobardarse, pero ya no era el Pedro cobarde y tembloroso de antes. Ahora es un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y ante la amenaza, Pedro contestó lo siguiente. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro les está poniendo ahí en escena. Ustedes me están dando a elegir entre ustedes y Dios. ¿Qué creen que voy a elegir? Entonces, después, hasta el verso 22, vamos a ver estos 3 puntos. La defensa de Pedro se basó en 3 puntos. Número 1, un hecho indiscutible, la sanidad del cojo. Era un hecho indiscutible, es decir, no podían negarlo, porque ellos habían presenciado el milagro.
así que no podían atacarlos por esa parte. Número 2, la fidelidad a Dios. Ellos no se iban a dejar amedrentar por las amenazas de los saduceos ni de todo el Sanedrín. Ellos, si era posible, iban a llegar hasta la muerte, pero no iban a negar su fe en Dios, la fidelidad a Dios. Y número 3, su experiencia personal con Jesucristo. Estos eran los 3 puntos para su defensa. Y estos 3 puntos fueron fulminantes para poder salir victoriosos ante el ataque del Sanedrín, de los religiosos. La religiosidad, hermanos, es un mal endémico. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de 2 cosas, que la salvación es por las obras y por los sacrificios. Pero el cristianismo, hermanos, no es religión. El cristianismo es una relación íntima con Dios. Es fidelidad a Dios y tener una experiencia personal con Jesucristo. No es hacer una oración y decir, Señor, te acepto, etcétera. No, es tener una vida personal diaria con Jesucristo. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la victoria que Dios les da a estos hombres de Dios. Vamos a analizarlos desde este punto. Primero, ¿cuál fue la reacción de la iglesia ante el peligro? Si nosotros analizamos los demás versículos, desde el versículo 23 hasta el versículo 21, vamos a leer ahí en estos versículos que la iglesia estaba reunida y no estaba atemorizada. Todo lo contrario, ellos estaban orando para que la victoria sea del Espíritu Santo a través de Pedro y de Juan ante el concilio, ante el pretorio. En este pasaje nos encontramos ya con la reacción de la iglesia cristiana. Es el momento del peligro. Recuerden que el peligro estaba latente ahí. La iglesia podía pensar, si a Pedro y a Juan los arrestan y luego los matan, ¿ahora qué va a ser de nosotros? Se podría pensar eso, pero cuando volvieron Pedro y Juan y contaron todo lo que había pasado, ¿qué pasó con la iglesia? Se apoderó de ellos, no se apoderó de ellos una gran depresión, porque pensarían seguramente, y ahora que comienzan a perseguirnos, ¿qué será de nosotros? Ahora los problemas vienen y se nos van a venir encima. No, todo lo contrario. Ni siquiera se les pasó por la cabeza obedecer al Sanedrín. Ellos no se dejaron intimidar para dejar de predicar a Jesús. Todo lo contrario. Hablaron, abrieron sus mentes y comenzaron a tener grandes convicciones y una oleada de fortaleza llegó a sus vidas a causa del testimonio de Pedro y de Juan. La iglesia se fortaleció. Entonces, la reacción de la iglesia ante el peligro no fue de cobardía, sino de convicción, de seguridad. Estaban convencidos del poder de Dios y esto era lo importante, que ellos ya no estaban solos, ellos ya no tenían al maestro con ellos. Jesucristo ya no estaba para poder enfrentar a las tinieblas, pero ahora tenían el poder del Espíritu Santo y estaban totalmente convencidos que ante las pruebas, los problemas y las circunstancias adversas que se iban a presentar, el poder de Dios iba a estar con ellos. Número 3, ellos entendieron que estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Aquí la palabra, cuando hablamos de la rebeldía humana, se está hablando de desafiar a Dios. No podemos desafiar a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos estaban siendo tratados de ser amenazados, amedrentados, pero ellos iban a obedecer a Dios. Siguiente, ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús.
cuando vino todo esto, recordaron cómo habían sufrido y cómo había triunfado. Y ese recuerdo les devolvió la confianza, porque es suficiente que el discípulo sea como su Señor. Cuando haya problemas, cuando haya situaciones difíciles, cuando la enfermedad se apodera, ahora estamos en un tiempo de confinamiento, cuando la enfermedad aparentemente nos está venciendo, la única fortaleza que tenemos es la palabra, el poder de Dios. Eso es suficiente para nosotros. Por más que las adversidades nos digan, renuncia a tu fe. Siempre traigamos a la memoria el recuerdo de la escritura. Analicemos a todos los personajes que vencieron y salieron victoriosos, salieron airosos ante las dificultades y las pruebas. Analicemos más adelante cómo Pablo daba ánimos a la iglesia detrás de los barrotes. Penúltimo, oraron para que Dios les dé valor y fortaleza. Luego que escucharon el testimonio de Pedro y de Juan ante la victoria que había sucedido ante el Sanedrín, eso les llenó de fortaleza y de valor, pero ellos seguían orando. Ellos no abandonaron la oración, no huyeron, no salieron corriendo, al contrario, se fortalecieron y oraron y doblaron sus rodillas y le dijeron a Dios, danos fortaleza. Y ellos en su humanidad dijeron, no pretendieron enfrentarse con la situación dependiendo de sus propias fuerzas. Ahora buscaban el poder de Dios por encima de todo. Nosotros no podemos enfrentar las adversidades con nuestras propias fuerzas. Tenemos que buscar la fuerza de Dios para salir airosos y victoriosos de todo lo que está delante de nosotros. Y por último, el resultado fue el don del Espíritu. Se cumplió la promesa. Y no se encontraban desasistidos. Recuerden que el Espíritu Santo les dio valor, les dio la fuerza que necesitaban para testificar cuando su testimonio los podía llevar a la muerte. Ellos eran conscientes de que se estaban enfrentando no a hombres, se estaban enfrentando ante el mismo enemigo. Y el enemigo lo que quería era destruir todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con Cristo. Estaba dispuesto llevarlos hasta la muerte. Y su testimonio de ellos, los cristianos sabían que ese testimonio les iba a llevar a la muerte. Por último, en los últimos versículos, el verso 32 hasta el verso 37, vamos a ver la unidad de la iglesia. Ya lo habíamos visto en los primeros versículos, en capítulo 2, cómo la iglesia tenían en común todas las cosas. En este párrafo se produce un cambio que es característico del cristianismo. Todo se estaba moviendo en la atmósfera más exaltada. Se pensaba en Dios, se pedía el Espíritu Santo y se citaba pasajes maravillosos del Antiguo Testamento. Cuando ellos estaban reunidos, comenzaban a animarse a través de los escritos, a través de los profetas, a través de la ley misma. Ellos comenzaban a recordar las historias de sus antepasados, de Abraham, cómo Dios había prometido. Y estos pasajes eran pasajes que se encontraban impregnados en sus corazones y les daba fortaleza. Pero por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieron momentos de gran elevación, ojo, jamás se olvidaron de que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar. Aquí hay un punto importantísimo que resaltar, que los cristianos, recordemos, que estaban pasando por necesidad en ese momento. Y la oración y el testimonio del Evangelio, lógicamente, eran importantísimos, pero no se podían olvidar de la necesidad y del amor como un punto de conexión entre Dios y los hermanos. Y ellos estaban conscientes de que tenían
que tener una responsabilidad unos con otros. Y en ellos había un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. Si ustedes analizan los versos últimos, dice, ninguno decía ser suyo propio lo que tenían. Al contrario, ponían todos sus bienes, vendían todo lo que tenían y los ponían a los pies de los apóstoles. Y ellos abastecían las necesidades de todos los que estaban en esos momentos. Ahora, la iglesia también debe aprender de estos puntos importantes. La iglesia no solamente predica el evangelio, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, también debe tener el sentido de ayudar al prójimo cuando hay una necesidad, poder brindar la ayuda necesaria para que esa persona pueda ver el reflejo de Cristo, el amor de Cristo a través de esa ayuda. No solamente es orar, sino también poner en acción. Cuando tenemos la posibilidad de ayudar a una persona, hágalo, hermano. Recuerden que en el libro de Proverbios dice que cuando ayudamos a un prójimo, cuando ayudamos a una persona, no estamos haciéndolo con el interés, sino estamos haciendo porque es nuestra responsabilidad por amor a nuestro prójimo. Ahora, bueno, en este punto termina la historia del capítulo 4. Luego ya para el capítulo 5 vamos a ver el tema de Ananías y Zafira. Vamos a ver cómo es que comienzan a surgir también las señales y las maravillas. Y nuevamente Pedro y Juan son perseguidos a causa de su predicación de la resurrección de Jesucristo. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo 4. Ahora voy a colocar algunas preguntas de la sesión, de esta sesión, y si usted sabe la respuesta, recuerde que puede ahí contestarlo en los comentarios. Las preguntas son las siguientes. Pregunta número 1, ¿qué 3 cosas no creían los saduceos? Ya ha estado atento al mensaje, al tema, esto puede responderlo fácilmente. Número 2, ¿quién era el primero en lanzar la piedra al condenado? También lo explicamos. Recuerden, les doy como base Deuteronomio capítulo 19, cuando era hallado testigo falso. Entonces, ¿quién era el primero en lanzar la piedra al condenado? Si usted sabe la respuesta, ahí conteste en los comentarios. Bien, si usted sabe la respuesta, recuerde, ahí están los aplausos. Hasta aquí vamos a dejar el estudio bíblico del día de hoy, jueves. Esperemos que esto haya sido de bendición para todos ustedes, hermanos. Un saludo nuevamente a todos los que están conectados ahí viendo la transmisión en directo y los que vayan a ver la grabación también. Esperemos que puedan aprender acerca de estos temas. Entonces, hasta aquí dejamos este tema y nos vemos en la siguiente sesión del capítulo 5 y hasta aquí nos despedimos. Dios los bendiga, hermanos.